se me rompió la mía. Bueno, ahí estamos, largamos entonces. Bueno, en la tarde de hoy vamos a ver entonces el tema de la semiología del hígado y de las vías biliares y el páncreas. Ustedes ya han tenido teóricos sobre la parte general de palpación de abdomen, así que eso es aplicable a esta parte. Acuérdense que siempre el abdomen empieza por la parte general y lo que vamos a ver ahora es después de haber realizado la inspección general y muchas cosas se tienen en cuenta para esto. Para recordar la presencia del hígado, como se ve en esta imagen, es bueno recordar que la mayor parte de la glándula hepática está toda detrás de los arcos costales, de la parrilla costal, por lo tanto, no es accesible a la palpación, la parte superior, en la parte lateral derecha, e incluso el extremo del lóbulo izquierdo tampoco. En condiciones normales, solo una pequeña parte del lóbulo izquierdo puede ser palpable debajo del apéndice cifoides y en condiciones de aumento de tamaño de la glándula hepática va a aparecer por debajo del reborde costal. Esto depende también de la contextura física de cada persona, de la complexión que tenga cada uno. Es decir, en los hábitos brevilíneos, por ejemplo, el reborde costal es más horizontal, la distancia del apéndice cifoides hacia la parte más baja del reborde costal tiene una pendiente mucho menos inclinada y es más probable que por ahí aparezca el hígado. En cambio, en los longilíneos, si el hígado no está aumentado, el reborde costal tiene otro tipo de llegada abajo y es más difícil de acceder. Mientras tanto que la vesícula biliar en condiciones normales no se palpa porque está directamente oculta detrás del hígado, y el páncreas sí es inabordable, inaccesible por las maniobras palpatorias, como ya lo vamos a ver. ¿Cómo estudiamos las vías biliares, el hígado? Como siempre tenemos que aplicar la sucesión de los 4 procesos, que son inspección, palpación, percusión y ocultación, que los vamos a ir viendo ahora, y además hay que sumar para todo este estudio la realización de algunos estudios complementarios, tanto bioquímicos como de imágenes, y algunos procedimientos endoscópicos que veremos en detalle. La situación normal es en el cuadrante superior derecho, como ya lo vimos recién, y por aumento de tamaño puede llegar incluso hasta flanco derecho a veces, y el lóbulo izquierdo hasta la región umbilical, es decir, hay hepatomegalia bastante grande donde puede llegar a estas situaciones. Es muy importante para la semiología de hígado tener en cuenta en la evaluación del paciente la presencia de síntomas que puedan tener relación con procesos, con enfermedades que afecten a la glándula hepática. Entonces hay que investigar sobre la presencia de dolor, que la mayoría de las veces el paciente lo expresa de por sí en forma espontánea, pero en condiciones nosotros tenemos que ir a preguntarlo si él no dice nada. La presencia de náuseas y vómitos, porque las patologías que afectan al hígado y a las vías biliares y al páncreas suelen acompañarse con trastornos digestivos importantes, con un freno en el tránsito, en el peristaltismo normal, y tienen una alta incidencia de presencia de estado nauseoso y en muchos de ellos también de vómitos. En esto tenemos que interrogar el tiempo de evolución, la intensidad de los síntomas, la persistencia, si son oscilantes o si se mantiene el estado nauseoso, y en el caso de que haya vómitos, obviamente hay que preguntar el número y las características, si tienen contenido alimentario o no, si tienen color verde, que es contenido, la presencia de bilis o no, para orientarnos mejor. También la presencia de astenia, todos los procesos que afectan el hígado, las vías biliares, producen habitualmente astenia importante, pueden o no tener acompañado de fiebre, pero hay que interrogarlo y hay que controlarla, por supuesto, aunque esto entra ya en el examen general. Y la presencia de prurito es un síntoma referido a veces por los pacientes, que es importante. No todo prurito tiene que ver con enfermedades del hígado y las vías biliares, pero el aumento de la bilirrubina en sangre produce este síntoma y a veces hay que tenerlo en cuenta. Esos eran los síntomas generales. En cuanto a los signos generales, es decir, no localizados allí en el hígado, tenemos la ictericia, que esta sí es de mucha relevancia para muchas enfermedades hepáticas. No todas las afectaciones
hepáticas y vías biliares cursan con ictericia, pero la presencia de ictericia advierte sobre un proceso a este nivel. El adelgazamiento es algo que suele acompañar a todas las enfermedades crónicas o que llevan un tiempo presentes. La presencia de edemas, que tiene que ver con lo anterior, porque los edemas en estas patologías se debe a que el hígado pierde o disminuye su capacidad de síntesis proteica. Entonces, se producen, son enfermedades que van acompañadas habitualmente de un nivel bajo de proteínas en sangre, es decir, de una hipoproteinemia, y las proteínas en sangre son las que, digamos, ayudan a retener el agua dentro del torrente sanguíneo, dentro de la circulación. Cuando bajan las proteínas, hay salida de agua hacia el intersticio, y esto provoca los edemas. La presencia de telangiectasias, que ya las vamos a ver cómo son, que son dilataciones de los pequeños vasos en la piel, que de ninguna manera son patognomónicos, tienen otras varias etiologías, pero sí se presentan con alta incidencia en las enfermedades crónicas del hígado, la presencia de circulación colateral, que también vamos a ver enseguida, y como ya dijimos, la fiebre. En cuanto a la inspección, normalmente la inspección no nos aporta mucho del hígado en sí, sí en forma indirecta de procesos hepáticos. Eh, el hígado en sí no se puede visualizar porque no está por debajo de la parrilla costal, y por más que esté aumentado con la pared abdominal no la alcanza a deformar, no tiene forma de evidenciarse, solamente en pacientes con un abdomen muy acabado y con una hepatomegalia franca puede llegar a verse algo a la inspección, así que es algo que localmente no tenemos en cuenta, pero sí le prestamos la atención a otros signos a la inspección, como por ejemplo el abdomen distendido, abombado, por ascitis. En las enfermedades hepáticas que producen ascitis, produce una distensión abdominal importante, que es bastante llamativo a la vista. La presencia de protrusión umbilical a veces, es decir, el ombligo por aumento de la presión intraabdominal protruye hacia afuera, que es también un signo de hipertensión. La presencia de circulación colateral la podemos visualizar, porque habla de una hipertensión portal, por ejemplo. Son datos de valor a la inspección que hay que tener en cuenta. En la presencia de telangiectasias también es algo que lo vemos a la inspección. El nevo araña, que es más o menos lo mismo. La presencia de palma hepática, que ya la vamos a ver, y la circulación colateral, como les dije. En el abdomen tenemos, como en la semiología general, que prestarle atención al color que tiene, la forma. Acá no está puesto, pero es importante la simetría. A veces hay hepatomegalias importantes que hacen que pierda la simetría del abdomen, hay un abombamiento de ese lado. La presencia de la protrusión umbilical, que ya les mencioné, y la circulación colateral. Y es muy importante también, lo que me olvidé decirles, que se puede observar, si bien la tensión de la pared es una maniobra palpatoria, el hecho de ver la piel tensa, brillante, habla de que el abdomen está con una tensión aumentada. También la presencia de cicatrices en la zona de proyección del hígado vía biliares nos puede advertir sobre algunas cirugías previas que puede tener que ver con lo que el paciente tiene en ese momento. En cuanto a la palpación superficial, esto ya se lo deben haber comentado, pero sirve para ver la forma del abdomen. Tenemos en cuenta la temperatura, la tensión de la pared, la presencia de dolor en otras partes del abdomen y particularmente en el hipocondrio derecho. Algunas formaciones que se puedan palpar a veces en la palpación superficial nada más, y también entran en estas maniobras la valoración de la circulación colateral, que ya la vamos a ver. Normalmente, como ya les dije, el hígado no se palpa en la gran mayoría de la población. En alguna parte de la población normal se puede llegar a palpar un par de traveses de dedo, 2 o 3 centímetros por debajo del reborde costal, sin que esto signifique patología, depende de la constitución física de la persona. El borde normalmente es regular, es decir, que si palpamos, tenemos la oportunidad de que el hígado sea palpable todo el borde en su extensión, lo vamos a sentir regular, que no hay
depresiones ni saliencias. Romo quiere decir que se palpa redondeado, no es un borde filoso el que tiene el hígado, porque por su consistencia blanda da la sensación de un borde redondeado, romo. La superficie, si tenemos la oportunidad de que descienda lo suficiente como para palpar la superficie, debe ser lisa y homogénea en condiciones normales. La consistencia es bien de tipo glandular, es una consistencia blanda. Lo importante es que moviliza con la respiración y que en condiciones normales la palpación es indolora, cuando se palpa sin que haya patología. ¿Cuándo puede estar aumentado el hígado, la palpación? Que es cuando ya vamos a ver con las maniobras que veamos ahora, lo vamos a encontrar. Las patologías que más comúnmente aumentan el tamaño de la glándula hepática son todas las hepatitis en fase aguda, la insuficiencia cardíaca. Esto se produce en la insuficiencia cardíaca derecha, sobre todo, en la que produce los edemas en los pies, las piernas. El paciente que va descompensándose en la insuficiencia cardíaca tiene un aumento del tamaño hepático por congestión hepática, por aumento de la presión en las cavas, por el mismo efecto dique que hace la insuficiencia cardíaca, hace que se aumente el tamaño de la glándula hepática. La esteatosis hepática es, como sabrán, el depósito de material graso en el hígado en exceso, el famoso hígado graso, que esto es bastante común en los pacientes con ingesta alcohólica aumentada, obviamente en el alcoholismo crónico y en algunos pacientes con dislipidemias importantes, en los obesos. Se produce el fenómeno de esteatosis con aumento del tamaño, porque al tamaño normal del hígado hay que sumarle el espacio que ocupa la grasa que va acumulando. La cirrosis solo en el estadio inicial produce un aumento de tamaño, porque después, con el paso del tiempo, la atrofia que va provocando se va cicatrizando el tejido. El fenómeno de cicatrización que lleva la cirrosis hace que vaya reduciendo en realidad el tamaño en estadios avanzados. La presencia de quistes, cuando hay poliquistosis, hay varios quistes dentro de la glándula hepática, si bien estadísticamente es mucho más común la poliquistosis renal, pero también hay pacientes con poliquistosis hepática. Esto obviamente hace que la glándula tenga mayor tamaño. La presencia de tumores también de acuerdo al tamaño, y vale recordar que el aumento puede ser difuso o segmentario. En el caso de las primeras, es decir, hepatitis, insuficiencia cardíaca, esteatosis, cirrosis, va a ser un aumento difuso, toda la glándula va a estar aumentada. En cambio, la poliquistosis, los tumores, son segmentarios. Ahí depende del sitio donde estén los quistes, por ejemplo, los tumores, donde va a aumentar más de tamaño y va a ser irregular. ¿Cuáles son las causas de un tamaño hepático disminuido? Por excelencia, la cirrosis, que lamentablemente es bastante común en nuestro medio, y probablemente hay un aumento de casos y probablemente lo vaya a haber más en el tiempo, porque hoy por hoy en general se consume más alcohol que antes. Entonces, es una patología que se va a ver lamentablemente con una alta frecuencia. En estadios avanzados hay una disminución franca de tamaño del hígado, y las resecciones parciales. Un hígado operado que se le saca un lóbulo, por ejemplo, obviamente va a disminuir de tamaño. Vamos a explorar ahora la consistencia. ¿Cuándo va a tener un aumento de la consistencia normal? La cirrosis. La cirrosis es un proceso inflamatorio que produce aumento de la densidad, aumento del tejido fibroso dentro del hígado, por lo tanto se hace más consistente que lo normal. La presencia de lesiones tumorales que son más sólidas, los quistes también son mucho más firmes a la palpación. La insuficiencia cardíaca, esa congestión hepática que produce un hígado doloroso también por falta de extensibilidad de la cápsula que rodea el hígado, y hace que la consistencia del hígado esté aumentada, y las obstrucciones de la vía biliar.
cuando hay obstrucción de la vía biliar con un síndrome coledociano, por ejemplo, puede haber aumento del hígado con consistencia aumentada. En cambio, la consistencia disminuida es en las hepatitis agudas porque es un edema, lo que aumenta el tamaño de la glándula hepática y es, por lo tanto, un tejido que se vuelve más blando que lo normal y por sobre todo la esteatosis. La esteatosis, como la grasa es una consistencia viscosa, obviamente disminuye bastante la consistencia del hígado. En cuanto al borde, dijimos que es romo. Normalmente también vamos a tenerlo así en las hepatitis. El paciente que tiene una hepatitis tiene un aumento de tamaño con una consistencia disminuida, pero el borde va a seguir siendo romo, al igual que en la esteatosis y en la insuficiencia cardíaca. No así en la cirrosis avanzada o moderada, donde por aumento de la consistencia se va palpando mejor el borde hepático, que pasa a ser agudo, un borde bien agudo, y se palpa bien de esa manera. Y también puede ser irregular en la misma cirrosis, porque cuando está el proceso avanzado, pasa de ser microgranular a gránulos más grandes, ya vamos a ver una imagen más adelante, y se palpan estos nódulos que le dan una irregularidad a la palpación del borde. Después, la poliquistosis también, obviamente es irregular, el borde se vuelve, si los quites están sobre el borde, se palpan, y al igual que los tumores. Bien, con respecto a la palpación profunda, tenemos las maniobras, hasta aquí hay alguna duda, si quieren pueden hacerla, pueden hacer alguna pregunta cuando la tengan. Bien. En cuanto a las maniobras palpatorias, tenemos dos formas de dividirlas. Por un lado, si son monomanuales o bimanuales, y por el otro lado, si son activas o pasivas. Y de esto vienen las combinaciones de las maniobras para realizar la palpación. Una maniobra monomanual activa se realiza más o menos, este es un dibujo de cómo se coloca la mano, se extiende sobre la parte del flanco y el borde externo de los rectos del abdomen, bien extendida, la palma apoyada, y se van haciendo con los dedos unas compresiones y se estiran, los dedos se flexionan y se estiran mientras se va haciendo una palpación ascendente. Se empieza desde más abajo de este dibujo, siempre la palpación es conveniente empezarla desde la fosa ilíaca derecha para ir al encuentro del borde hepático por si hay una hepatomegalia importante, porque si es una hepatomegalia grande y empezamos a palparlo del flanco hacia arriba, capaz que empezamos a palpar ya desde la misma superficie hepática y nunca vamos a palpar el borde y vamos a creer que no hay una hepatomegalia. Entonces se empieza desde abajo, se van haciendo movimientos ascendentes hasta encontrar el borde hepático. En el caso de que encontremos el borde, que lo percibamos debajo de los dedos, lo que podemos hacer es dejar la mano un poquito al acecho y pedirle que el paciente realice una inspiración profunda. Con la inspiración profunda, se consigue descenso del hígado, el hígado desciende en la inspiración unos 3 o 4 centímetros, o a veces más, depende de la contextura de cada uno y del descenso de los diafragmas, y permite percibir mejor la palpación. La placa anterior, que es esta, hace el relato que yo les he hecho de cómo se coloca la mano. En cuanto a la monomanual pasiva, es distinta. La mano se coloca como una... Me coloco también del lado derecho del paciente. Me olvidé decirles eso, que todas las maniobras palpatorias de hígado se hacen desde el lado derecho del paciente en forma electiva, pero más hacia la parte de la cabeza del paciente, y colocando la mano en forma de cuchara, la introduzco en el abdomen y le voy pidiendo al paciente que vaya haciendo movimientos de inspiración, de respiración profunda, para encontrar y tratar de encontrar con el pulpejo los dedos, sentir el paso del borde hepático por debajo de
pared. Esa sería la maniobra de cómo se coloca la mano. Allí se le pide al paciente que respire. En el caso que tenga una hepatomegalia, sin ninguna dificultad voy a sentir el borde hepático debajo, porque como está solo la pared abdominal, si hay una hepatomegalia, debe ser palpable. El único inconveniente en estas maniobras es que el paciente tenga un importante desarrollo de la musculatura abdominal. Los pacientes que realizan muchas flexiones abdominales, por ejemplo, o el caso de los boxeadores que tienen un entrenamiento especial para aumentar el espesor de la capa muscular del abdomen para protegerse de los golpes, hacen que estas maniobras sean muy difíciles, pero son cosas raras, es decir, estamos hablando de población en general e incluso aquellos que puedan tener una actividad física habitual dentro de lo normal, no hay mayor problema de palpar una hepatomegalia. Esa es otra forma de colocar la mano, ven que uno se desplaza un poco más hacia la cabeza del paciente. En cambio, si hacemos la primera maniobra, tenemos que ponernos más hacia los pies para poder ubicar la mano bien en forma dirigida hacia arriba sobre la línea hemiclavicular. En cuanto a las maniobras bimanuales, una de las maniobras bimanuales es la llamada maniobra de Matthew, que también uno, estando a la derecha del paciente, se colocan las manos paralelas y en forma de gancho, palpando en forma ascendente para enganchar el hígado. Acá lo van a entender. Se forma como un gancho, más o menos sería como esta imagen, pero con las dos manos. Entonces, esta es la monomanual, que es muy cómoda para palpar, pero salvo cuando el paciente es más obeso o tiene una contextura más importante, necesito ampliar la zona de palpación, entonces voy a usar la bimanual. Esto se llama maniobra de Matthew, que es la que tienen relatada en esta placa. Bien. Otra es la maniobra de Gilbert. En este caso también es bimanual, pero las manos se tocan por los índices, pero divergen en ángulo recto por los talones de las manos y se palpa en forma ascendente. Ahí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque si ven que las manos formando un ángulo recto, los dedos, desde el dedo medio, anular y meñique de cada mano, forman una línea recta que nos permite mejorar la palpación. Si estas manos las colocamos siguiendo la orientación del borde hepático, aumentamos muchísimo la sensibilidad porque vamos a poder palpar el borde en toda su extensión. Acá se le pide al paciente que haga maniobras de inspiración profunda, tratando de palpar debajo de los dedos el hígado. Esas son otras placas de lo mismo que las van a poder ver. Otra maniobra bimanual es la de Chauffard. Hasta ahora las dos bimanuales que vimos son con las dos manos, utilizándolas juntas en distinta posición, pero a la par y en la parte superior del abdomen. Ahora las dos próximas que vienen son combinadas con una mano en la parte anterior y una en la parte posterior. La maniobra de Chauffard, si la leen acá, parece un poco compleja, pero yo se lo sintetizo más con esta imagen. Es la maniobra monomanual que vimos primero, se coloca la mano igual, para una palpación ascendente, nada más que me ayudo con la mano izquierda colocándola en la fosa lumbar del paciente y tirando hacia arriba para tratar de superficializar más el abdomen y en el caso de que el hígado sea palpable, superficializarlo y aumenta la sensibilidad de la maniobra monomanual. Es decir, sería la monomanual activa, pero en este caso con la otra mano, la izquierda, tironeando hacia arriba la fosa lumbar para mejorar la sensibilidad de esta maniobra. Esta es la que se llama el Chauffard. Y vamos, ahí está bien graficada, ven que la mano se coloca como en la monomanual activa, igual, nada más que va con la otra detrás. Y la maniobra de Glenard es prácticamente igual que la anterior, nada más que el dedo pulgar de la mano izquierda se pone por delante, siguiendo el reborde costal.
La mano derecha, que la vamos a tener arriba, esa no vamos a hacer la palpación con esa mano. Esa mano se pone allí solo para impedir que el abdomen en inspiración se levante y por lo tanto mejorar la sensibilización. Entonces, ¿quién palpa el hígado? El pulgar de la mano izquierda. La mano izquierda levanta un poco la fosa lumbar y el pulgar por debajo del reborde costal es el que queda al acecho del reborde hepático. Esta maniobra no es tan usada, a mí particularmente me resulta un poco incómoda. Yo las que uso habitualmente son las de en cuchara, ya sea monomanual o bimanual. Pero cada uno puede encontrar la que más le guste. Tienen que saberlas y después cada uno se acostumbrará, le caerá mejor realizar una, da lo mismo. No es que una tenga que ser la primera y las otras por si no se palpan, no, cada uno encuentra la que más le conviene. Las monomanuales se utilizan más en personas delgadas, con pared abdominal más floja, mientras que las bimanuales son necesarias en personas con contextura más robusta. Bien, acá vemos la descripción. La mano izquierda es la que abraza el reborde costal y lo palpa el pulgar. Después viene la maniobra de Schmidt. Esta maniobra se las doy porque algunos la preguntan, porque tienen que saberla, pero prácticamente no se utiliza, por lo menos a mí me resulta incómodo. El paciente está sentado y el médico, el examinador detrás, abrazando al paciente, haciendo una palpación bimanual en cuchara, pero abrazando al paciente desde atrás para tratar de palpar el hígado. Esta maniobra, a mi juicio, disminuye la sensibilidad porque el paciente sentado hace que el abdomen excursione menos los diafragmas, que se aumente la presión intraabdominal y por lo tanto disminuye la excursión hepática y bueno, lo hace menos sensible. No tengo ninguna imagen de esta, pero si lo googlean van a encontrar. Como les dije, cada uno encontrará la maniobra que más le guste, que mejor le convenga. Pero es necesario que la conozcan todas, porque hay pacientes donde alguna maniobra, por algún motivo, porque le dolió una costilla, porque está operado, porque tiene una cicatriz, por lo que sea, puede que alguna maniobra no la puedan hacer bien y tengan que recurrir a otra. Pasamos ahora a la percusión del hígado. La percusión se realiza tanto en forma descendente como ascendente. La descendente es para buscar el borde superior del hígado y la ascendente para la búsqueda del borde inferior. Se realiza siempre sobre la línea medio clavicular derecha. El borde superior del hígado más o menos está, en el promedio general de la población, en el sexto espacio intercostal derecho. Se empieza a percutir desde el tercer espacio, más o menos por la línea mediclavicular, van a percutir la percusión sonora del pulmón, van a ir bajando hasta que van a encontrar un área de matidez o submatidez primero, porque la forma del diafragma hace que cuando empieza a aparecer el borde del hígado hay todavía tejido pulmonar interpuesto, por lo tanto primero pasa por una submatidez y la línea de matidez está más o menos alrededor del sexto espacio intercostal derecho. Mientras que el borde inferior empezamos por la misma línea, para parte de la fosa ilíaca hacia arriba. Normalmente esa zona del flanco derecho suele ser timpánica en la mayoría de los pacientes por el aire contenido en el colon derecho, en el colon ascendente. Entonces suele facilitarnos la maniobra de percusión del borde inferior del hígado porque vamos a percutir timpanismo hasta llegar al borde inferior. Incluso siempre cuando uno hace las maniobras de palpación, no encuentra una persona normal, por ejemplo, no encontramos el hígado aumentado de tamaño, palpamos hasta el reborde y no lo hallamos, bueno, ahí confirmamos siempre con la percusión. A ver dónde lo encontramos. Generalmente se percute a nivel del reborde costal.
La altura hepática normalmente se saca haciendo marcas, marcando dónde encuentro la matidez. Cuando ustedes van descendiendo, una vez que encuentran la matidez, la línea para medirla tienen que marcar arriba del dedo que viene percutiendo, porque ya el dedo está arriba de la matidez, por lo tanto el borde hepático está en la parte superior del dedo. Cuando palpan el borde inferior es al revés. Cuando encuentran la matidez, hacen la línea demarcatoria por debajo del dedo que esté percutiendo. Allí hacen la medida y normalmente varía de 6 a 12 centímetros. ¿Por qué varía tanto? Porque acá influye el pulmón que se mete en el medio, en la base pulmonar derecha, y no tenemos tanta precisión en el borde superior del hígado a la palpación. Pero lo importante de esto es que, por ejemplo, un paciente con cirrosis va a tener una altura hepática francamente disminuida, a veces de 2 o 3 centímetros nada más. La hepatomegalia franca es superior a 12 la altura. Bien. Esta es la maniobra percutoria. Yo siempre les aconsejo que traten de entrenarse, de repetir la maniobra, de percutir cualquier cosa, la mesa, lo que sea, hasta ensayar y ensayar hasta que salga bien la maniobra de percusión, para que esto después no les dé mejor rédito, de no tengan que estar un rato largo percutiendo porque no les sale bien la maniobra. En este caso hay una pregunta que suelen hacer ustedes a veces. En esta imagen van a ver que los dedos, el resto de los dedos, la persona los ha apoyado. Lo pueden apoyar o a veces pueden apoyar solo el dedo sobre el cual se hace la percusión. No, no hay problema. En el abdomen, sí por ahí, para que no se mueva la pared, se pueden apoyar los otros dedos, pero ahí da lo mismo esta maniobra como la está haciendo. Bien. Pasamos ahora, después de esto, a la semiología de la vesícula lambiliar. La vesícula normalmente no se palpa, está detrás del hígado, es blanda, es chica, no se debe llegar a palpar normalmente. ¿Por dónde se encuentra? Por debajo del reborde costal hepático, a la altura del borde del recto abdominal. ¿Cuándo se hace palpable? En una colecistitis, por ejemplo, hay un cálculo que migró, tapó el cístico de alguna manera, lo obstruyó, la vesícula se inflama, se distiende, se dilata un poco, se pone tensa, allí se hace palpable. El mismo mecanismo del hidro vesicular, y el plastrón vesicular es aquellos pacientes que han tenido alguna colecistitis importante, que no ha sido operado, que solucionó el problema por ahí, solo se puede formar un plastrón alrededor inflamatorio de la vesícula, eso se hace palpable, o la presencia de algún tumor vesicular. Van a ver por ahí el signo de Courvoisier o Courvoisier-Terrier, que es una vesícula palpable e indolora, habitualmente acompañada de ictericia, que esto habla de una oclusión completa del colédoco, y generalmente hay que mandar urgente a ese paciente a estudio porque muchas veces es un signo que a veces es lo primero que aparece en un cáncer de páncreas, de cabeza de páncreas, que obstruye el colédoco y el paciente viene con ictericia y viene con la vesícula palpable indolora, porque la vesícula palpable de la colecistitis es francamente dolorosa. Bien. En la semiología, en el interrogatorio, es importante que tengamos en cuenta estos datos para escarbar o prestarle más atención a este tipo de pacientes, que es una patología bastante común por arriba de los 40 años, empieza a aparecer y muchas veces son asintomáticos estos pacientes, vienen por otra cosa, es una larga evolución, los síntomas se calcula que aparecen entre 8 y 10 años después de iniciar el proceso. Y lo importante es que el 50% de las pancreatitis, que es una enfermedad bien grave, son de origen, aparecen por cálculos biliares.
Los factores predisponentes que tenemos que prestarle atención en una historia clínica para la patología de vesícula biliar son el sexo femenino, la multiparidad, la obesidad y el uso de anticonceptivos. Aunque esto después lo van a ver bien en la parte de patología. ¿Cómo se nos presenta semiológicamente un paciente con una colecistitis? Va a consultar por el dolor, porque es dolorosa, da un dolor espontáneo en el hipocondrio derecho, con sensación del hipocondrio derecho inflado. Refieren algunos pacientes como si tuviesen distendida esa zona, es la sensación que les da. Es un dolor que aumenta mucho con la palpación, incluso a veces nos impide realizar la palpación de la zona, realizar la exploración semiológica palpatoria por el dolor que despierta. El signo de Murphy positivo, que ahora lo vamos a ver cuál es, y suele ir acompañada de náuseas y vómitos y fiebre en el caso de que ya esté bien constituida la colecistitis. Si está avanzada, bueno, van a aparecer también signos de peritonitis, que eso ya lo verán en el resto del abdomen, no es para este teórico. Algo también importante es que a veces las colecistitis son dolores no tan importantes o el paciente no va al médico, no consulta, y son pacientes que suelen referir tiempo de presencia de gastritis, porque a veces da dolor epigástrico y síntomas de gastritis también, hay que ir a rastrear la vesícula. ¿Qué es lo que es el signo de Murphy? Esto es pregunta también de examen. El signo de Murphy es dolor a la palpación de la vesícula ante una respiración profunda mientras tenemos la palpación de la vesícula. ¿Cómo hacemos? En el punto cístico, que es la unión del borde externo del recto del abdomen con el reborde costal, más o menos debajo de ese nivel, allí está el punto cístico, que es la proyección de la vesícula. Allí con los 2 pulgares comprimimos esa zona, palpamos. Y ese, si hay un poquito de dolor o un poco de dolor, no es signo de Murphy positivo, porque teniendo comprimido esa zona, habiendo comprimido ese lugar, se le pide que respire hondo y no puede. En algún momento se produce un corte a la inspiración profunda y ese es el signo de Murphy positivo, es decir, es la interrupción, el freno reflejo de la inspiración por el dolor generado en la zona de la vesícula. Es una maniobra muy fácil de hacer, muy fácil, y esto es francamente indicativo de una colecistitis o por lo menos de un proceso inflamatorio en esa zona. Bueno, en cuanto a los estudios complementarios, esto no hace en forma anexa a la semiología, son pacientes que tienen análisis de sangre, el perfil hepático, la milasemia para ver si no hay un compromiso hepático, el dosaje de gases en sangre, un chequeo general, donde van a aparecer algunas alteraciones que ya la verán más adelante. Otros estudios complementarios que intervienen en el estudio de esto y que son un gran respaldo de esto, son sobre todo la ecografía, hoy por hoy, y la tomografía axial computada. En algunos casos, donde ya hay lesiones sospechosas o que no se pueden diferenciar con los otros estudios, apelamos a la resonancia magnética nuclear y a la colangioresonancia. La radiografía directa de abdomen que está puesta, ¿por qué a veces lo pedimos? Porque puede haber un hilio paralítico por un proceso inflamatorio en la vesícula, puede haber niveles hidroaéreos, y eso se ve en una directa de abdomen que ya nos habla de un compromiso abdominal de mayor seriedad, digamos. Van a escuchar hablar, por eso se los pongo en este lugar, si bien no hace la semiología estrictamente, la famosa CEPRE. La famosa CEPRE es una endoscopía que llega hasta el duodeno y puede penetrar por el colédoco y hacer extracción endoscópica del cálculo que esté obstruyendo ese colédoco. Entonces es un método diagnóstico, pero a la vez terapéutico. Hay muchos pacientes que hoy en día se salvan de ir a cirugía con este tipo de procedimiento. Así que eso lo tienen que saber de qué se trata. Anatomía.
Y vamos al páncreas. El problema del páncreas, en este sentido, está en en el retroperitoneo. Eh, es de difícil acceso a la palpación externa porque tiene órganos por delante y por los costados, por lo tanto no tenemos forma de palparlo en forma directa. Es muy importante tener en cuenta para valorar un paciente que el páncreas puede tener una afectación y a veces seria y estar asintomático, ¿no? Por eso muchas veces la estadística no ayuda a la curación de muchos procesos porque precisamente por ser asintomáticos se descubren relativamente tarde y su afectación en general es grave. De todos estos estudios vamos a ver cómo hacemos la maniobra semiológica. Vamos a hacer un repaso de que en un paciente con patología pancreática, cuál es la enfermedad que más nos va a generar un desafío en el diagnóstico, es la pancreatitis aguda. La pancreatitis aguda puede ser biliar o alcohólica, entre las dos se llevan el 90% de los casos de pancreatitis. También por una ingesta copiosa en grasas, por un traumatismo abdominal importante, algunas enfermedades autoinmunes desencadenan pancreatitis, también la hipercalcemia, pueden ser tóxicas medicamentosas, aunque estas ya son muy raras, y algunas enfermedades, infecciones virales, como el virus de la parotiditis, las paperas, que puede complicarse con una pancreatitis. Pero, sobre todo, son biliar o alcohólicas. ¿Qué síntomas va a tener un paciente con una pancreatitis? El síntoma importante guía es el dolor. El dolor de una pancreatitis es intenso, es sordo, es sostenido, no se alivia, no es de tipo cólico, es de una intensidad que el paciente lo refiere de 7 a 8 en 10 por lo menos, es decir, que es bastante importante. Se localiza a nivel epigástrico, umbilical o en una zona intermedia entre el epigastrio y el ombligo, y puede irradiar a dorso o dar un dolor en tipo cinturón, pero muy comúnmente irradiado a dorso. Suele ir acompañado de náuseas y vómitos, a veces de diarrea. Puede tener fiebre, sobre todo cuando ya está bien establecida. El abdomen se distiende, siempre hay distensión abdominal. Y acá es muy importante porque produce inestabilidad hemodinámica. La pancreatitis es una enfermedad siempre grave, se la debe considerar grave, por más que el paciente se lo vea bien, porque puede producir inestabilidad hemodinámica, suele ir acompañada de ictericia, produce una importante astenia y a la larga termina produciendo una importante pérdida de peso, porque la pancreatitis, en el mejor de los casos, tiene por lo menos entre 1 y 4 o 5 semanas de evolución, es decir, no es algo que se le va a pasar de un día para el otro. ¿Qué tienen que tener en cuenta como signos semiológicos de una pancreatitis grave? Porque estos dos son signos semiológicos, ya les voy a mostrar imágenes, de una pancreatitis grave. El signo de Cullen, lo van a ver anotado por allí en algunos textos, es la presencia de equimosis periumbilical. En la zona periumbilical hay manchas equimóticas en la piel, hay sangre en la piel, y esto es porque hay una pancreatitis necrohemorrágica. La liberación de las enzimas pancreáticas para la digestión producen la digestión del tejido pancreático, de la grasa peripancreática y entre ellos de algunos vasos que producen sangrado y se produce equimosis a este nivel. Mientras que el signo de Gray-Turner tiene la misma significación, es el mismo mecanismo productor, nada más que se le llama así a las equimosis que presentan en los flancos del abdomen. Los otros son periumbilicales y estos en los flancos. A veces en la pancreatitis se va a palpar una tumoración que a veces es bastante clara y palpable en la zona del epigastrio. Es un signo por la inflamación que produce, pero da la sensación palpable como si hubiese un tumor a ese nivel. Y a veces va acompañado de una tromboflebitis migratoria, que es el signo de Trousseau.
Además de la pancreatitis, por palpación podemos tener pseudoquistes pancreáticos o tumores, si no en otras causas no se palpa el páncreas. Y el signo de Courvoisier, bueno, ya lo vimos recién con la con la vesícula. Lo importante del páncreas es que la cantidad e intensidad de los signos y síntomas que tenga el paciente no siempre guardan relación con la severidad. Es decir, podemos tener una pancreatitis con síntomas leves y ser grave. Cuando le hacemos la tomografía, tiene realmente un compromiso muy importante dentro del abdomen. Y a veces hay pancreatitis muy sintomáticas, con un dolor insoportable, que hay que poner un esquema analgésico endovenoso importante por goteo para calmar el dolor, muy llamativo el cuadro clínico, y por ahí después es solo un edema pancreático sin zonas de secuestro y demás. Entonces, a no guiarse, a no tratar de establecer una relación entre la intensidad de los síntomas con la gravedad del paciente. Y acá están anotados lo que son los criterios de Ransom, que esto ya lo van a ver en otros apartados, también en cirugía sobre todo. Son unos criterios que los pueden ir leyendo después, que se hacen en el ingreso del paciente y a las 48 horas para hacer un valor predictivo de la evolución de la pancreatitis. Eso está bien tratado en cualquier texto donde lo busque. En esta imagen vemos lo que es... ¿Hola? ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿O no? Me pareció. Bueno. Esto es una ictericia franca, ven la coloración de la esclerótica. Lo pongo a propósito porque recuerden que la pseudoictericia que producen los beta-carotenos, sobre todo que aparecen en primavera o principios del verano, cuando mucha gente empieza a tomar carotenos para verse bronceado, aparecen como ictericia, pero no compromete la esclerótica del ojo. En cambio, la ictericia sí, y acá está bien comprometida. Esto que vemos es algo que no les mencioné recién, que es una palma, la llamada palma hepática. Esto es un signo de insuficiencia hepática. La palma hepática, ustedes verán que la eminencia tenar e hipotenar, e incluso el sector que corresponde allí a la unión del carpo con los dedos, de la unión metacarpo-falángica, esas zonas están bien rojas, bien congestivas, incluso con algunas manchas más rubicundas, y esto se ve en la insuficiencia hepática. En los pacientes con cirrosis avanzada y demás, es un signo semiológico bastante característico de esta patología. Siempre que vean un paciente con ictericia, tienen que colocar su mano comparativamente con el pie, sobre todo cuando tengan dudas, porque a veces dependiendo del tipo de iluminación que tienen, puede verse pacientes que parecen ictéricos y que por ahí no lo son, sobre todo en pacientes pálidos y que tengan de base una piel trigueña, se puede confundir. Es muy bueno colocar la mano de uno para ver el contraste entre el amarillo con el rosa de la piel normal. Este es otro signo que también lo van a encontrar por ahí, que se llaman uñas de Terry, con TH. Las uñas de Terry son también signos de la insuficiencia hepática. Estas uñas se caracterizan por elementos que son fácilmente visibles en esta imagen. Primero se pierde la lúnula. La lúnula es la parte blanca de la uña, donde va la matriz de la uña. Si ustedes se miran, sobre todo en los pulgares, tienen un arco blanquecino, blanco, que en estos casos desaparece. La uña en general es de un color pálido amarillento y tiene un borde hipercromático. No son uñas sucias, es un borde hipercromático antes del borde libre de la uña. Estas tres características son muy fáciles de ver y, por ejemplo, en el paciente que les mostré que tiene palma hepática, lo más probable es que tenga también estas uñas de Terry. Así que con esos dos elementos sabemos que el paciente tiene algún grado de insuficiencia hepática. No sabemos por qué tipo de hepatitis y demás, eso ya lo van a ver más adelante, pero sí de insuficiencia hepática.
En esta imagen, que no es muy buena, se ve en este sector, ahí que les estoy señalando, como una varice abdominal, que esta es la circulación colateral. Si la circulación colateral sale cerca del ombligo, esa se llama una circulación portocava, es decir, es una hipertensión portal que produce el hígado, que está afectado de cirrosis. Por la densidad de su tejido hace que la circulación portal se vea obstruida dentro del hígado, por lo tanto hay una hipertensión portal y la sangre busca otras salidas y lo hace a través de las venas alrededor del ombligo, periumbilicales. ¿Cómo hacemos? Otra pregunta que siempre le van a hacer, y que esto lo vemos habitualmente en los prácticos presenciales. Tenemos que saber si la circulación es ascendente o descendente. Por ejemplo, por una cirrosis va a tener una circulación portocava ascendente. Colocamos los dos pulpejos de los dedos índices en la parte media de esa dilatación venosa y la exprimimos hacia los extremos. Va a quedar obviamente vacía de sangre. Primero soltamos el dedo superior y vemos cuánto tarda en represionarse otra vez, en llenarse de sangre. Volvemos a hacer la maniobra y luego soltamos el dedo que obstruye la parte inferior. Y allí vemos, cuando se llena rápidamente, es porque, si se llama rápidamente soltando el inferior, es porque la circulación es de abajo hacia arriba. En estos pacientes suele ser siempre portocava ascendente. Es una forma muy fácil de valorar el sentido de la circulación colateral. Esta es una pieza de un hígado cirrótico que ustedes van a ver. Esto es lo que yo les decía. Este hígado no puede ser, es muy agudo, es duro y no puede ser regular. Todo esto se palpa, son nódulos y micronódulos firmes de un tejido fibroso que por lo tanto a la palpación da la irregularidad claramente. Esta es una vesícula biliar llena de litiasis que ya obviamente no funcionaba como vesícula y que generó un cuadro de inflamación, de colicititis crónica con plastrón y demás. Esto sí es francamente palpable desde afuera y se palpa duro. Esto se confunde mucho, la palpación de esta vesícula, con un tumor vesicular. Este es un paciente con ascitis, con una insuficiencia hepática avanzada. Fíjense la magnitud de la ascitis. Miren el estado nutricional del paciente en su cara, en sus hombros, en sus brazos, que es bastante deficitario, obviamente. Terminan desnutridos en realidad, pero tienen un abdomen muy abultado por esta colección de ascitis importante. Y fíjense, la flecha señala la protrusión umbilical que tiene este paciente, es decir, habla de una presión dentro del abdomen, una hipertensión intraabdominal manifiesta. Este es el signo de Cullen, que es la equimosis periumbilical. Ven el ombligo también protruido, fíjense el abdomen distendido, bien globuloso. Si lo palpan, esto seguro está tenso. Incluso se ven algunas dilataciones venosas de circulación colateral que este paciente ha tenido. Y ven acá la equimosis por una pancreatitis necrohemorrágica. Y este es el de Gray-Turner, en la misma equimosis, pero en los flancos. Esto es de muy mal pronóstico para un paciente porque habla de que es una pancreatitis hemorrágica extensa. Incluso ahí se alcanzan a ver los puntos de la cirugía arriba, marca de que ha habido que operarlo, que en una pancreatitis uno trata de hacer todo lo posible por no manosear, no toquetear el abdomen. Por lo tanto ha sido una pancreatitis muy grave para que hayan tenido que operarlo, y esto marca realmente un pronóstico de gravedad porque la aparición de estos signos hablan de que dentro del abdomen el proceso inflamatorio es severo. Son pacientes que siempre están en terapia intensiva, tienen inestabilidad hemodinámica, la mayoría requieren soporte mecánico ventilatorio y pueden hacer un gran porcentaje, casi la mitad, de un cuadro de distrés respiratorio secundario. Esto, bueno, ya es
mayor que el caso anterior, fíjense el tamaño. Este apósito es porque, bueno, estos pacientes tienen necesidad periódica, a veces semanal, de hacerle una paracentesis, que es el nombre técnico del drenaje de líquido acítico, y esta paracentesis terminan a veces filtrando líquidos por los orificios de la punción eh, abdominal. También protruye mucho el ombligo y en realidad las masas musculares están sumamente comprometidas, es decir, el estado nutricional, a pesar del tamaño del abdomen, es malo en este paciente. Estos son telangiectasias, esta es una nariz donde se ve esta dilatación, son vasos arteriales en realidad, por eso se ven tan rojos, no son exclusivos de la insuficiencia hepática, se ven en el alcoholismo, se ven en algunas enfermedades hematológicas y vasculares, pero son bastante frecuentes de ver en la insuficiencia hepática. Si acá uno le hace presión, se le hace vitropresión, desaparecen, se comprimen porque esto está circulando en la sangre, son circulación arterial. Y este es el nevo araña, que son las telangiectasias que tiene. La parte central es una arteriola y las patitas son ramas que se dividen en la arteria. Acá es muy fácil diagnosticarla porque con una virome o cualquier elemento que no sea muy punzante, comprimimos el centro rojo, este centro rubí, y automáticamente desaparecen todas las patitas, porque es sangre arterial, al comprimirla no llega más y desaparecen las telangiectasias. Incluso si es importante y uno la mira con cuidado, aumenta y disminuye de acuerdo a los latidos. Sigue el ritmo del pulso. Bueno, muchas gracias y espero haber sido útil y si tienen algunas preguntas pueden hacerlas. Escucho. Doctor, buenas noches. Tengo dudas yo de dónde ver el tema, de qué libro consultar, si del Argente o algún otro. No, con ese está bien, pero lo que pasa es que esto, a ver, las maniobras palpatorias están bien tratadas en la mayoría de los textos, e incluso hoy tenés a nivel virtual, incluso si lo googleás, tenés algunos tutoriales muy buenos con las maniobras de palpación. Pero las maniobras en cuanto a semiología, con esos textos es suficiente. Incluso hay algunos apuntes por ahí de semiología de algunas facultades que son importantes y que son bastante buenos. Es un tema que lamentablemente se integra después con medicina 2, con la parte patológica, porque muchas de estas cosas tienen, al tener su explicación fisiopatológica y su base patológica, recién ahí se ve todo integrado. Lo que nosotros nos guiamos ahora y que necesitamos los docentes que ustedes sepan, es lo que yo le he dado, es decir, las maniobras, que las conozcan, que las nombren, si tienen dudas, las pueden googlear y las van a encontrar por algún despeje de alguna duda que tengan. E incluso no es importante que sepan el nombre propio, ¿eh? Yo se los doy porque son muy conocidas. La maniobra de palpación hepática es muy común que se utilice por ahí el nombre propio, pero lo importante es que las sepan hacer, que sepan que hay bimanuales, monomanuales y combinadas y cuál es el sentido de hacerlas. De ahí en más, no, 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 no tienen por qué enrollarse tanto profundizando por ahí en libros de texto mucho más complejos. Eh, Así que no te hagas mayor problema. Y sobre todo lo que yo le he dado de vesícula biliar y de páncreas es para que sepan integrarlo con el interrogatorio, con los síntomas que va a llevar el paciente, y porque sepan que ahí puede haber una patología, pero son patologías que dependen del diagnóstico mucho más de los estudios complementarios que de las maniobras semiológicas que ustedes pueden hacer. El hígado sí, el hígado son maniobras palpables que las tienen que saber hacer, que se hacen todo examen físico y que nos aporta datos muy, muy importantes.
Bien, muchas gracias, doctor. E incluso si después tenemos la suerte de tener prácticos presenciales, este año probablemente con la experiencia del año pasado estemos un poquito más preparados y por ahí se pueda organizar para cuando pase, si ojalá suceda como el año pasado, que cuando afloje el nivel de contagios y se pueda permitir una presencialidad en los hospitales, tratar de organizar algunos prácticos, aunque sea fuera de cursado. Por ejemplo, nosotros podríamos haber tenido prácticos en noviembre o diciembre o enero, y no lo hicimos, y bueno, por ahí ojalá podamos llegar a hacerlo, porque esto con un solo paciente nada más, aunque no se palpe el hígado, pero las maniobras, ensayarlas un par de veces, queda absolutamente grabado. Son bastante fáciles de aprender, es mucho más lo que se aprende en la práctica que en la teoría. ¿Mm? ¿Estamos? Perfecto, doctor. Bueno, este,